Buenos días, mi nombre es Valerie Villagrán Palma, soy psicóloga y tengo el cargo de coordinadora del Centro de Salud Mental de la Comuna de San Joaquín y además estoy a cargo de coordinar la salud mental comunal. Hoy día les voy a hablar de la microgestión y específicamente de cómo esta gestión se aplica o se ve en el Centro de Salud Mental. Vamos a ver entonces que la definición de microgestión es aquella gestión clínica en el nivel de los distintos nodos y los puntos de atención de la red temática salud mental y que considera el trabajo intersectorial y participación de la comunidad. Comentarles que al yo tener estas dos responsabilidades, tanto del Centro de Salud Mental como de revisar o coordinar la salud mental comunal, me ha permitido fortalecer el trabajo con el sector salud general y con el intersector. Me ha permitido también visualizar aquellos elementos que se necesitan fortalecer, tanto de la atención primaria como de la especialidad ambulatoria que somos, y que ir reforzando entonces en relación a esto que tiene tanta importancia desde lo que es el trabajo intersectorial y la participación de la comunidad. Contarles que en la Comuna de San Joaquín el plan de salud comunal se realizó para 2 años, 2019 y 2020, y tiene 3 ejes estratégicos para cada centro de salud de la comuna, ya sea atención primaria, su SECOF, nosotros como Centro de Salud Mental. Y estos 3 ejes son mejorar el acceso de la población a las prestaciones de salud, velar por la calidad y seguridad del paciente en los procesos sanitarios y estimular la participación comunitaria y mejorar la satisfacción usuaria. En relación al primero, comentarles que esto de alguna manera lo trabajamos permanentemente con una coordinación estrecha y con conocimientos de la red para poder establecer y realizar las derivaciones pertinentes. Nosotros hemos sostenido en los años un consejo técnico comunal mensual, donde también reforzamos las vías de derivación, reforzamos el conocimiento de los nodos, revisamos cuáles son las funciones de cada nodo, particularmente la atención primaria, poder ir aprendiendo y conociendo lo que son los hospitales de día, cómo llegan allá, las cortas estadías, cuál es el rol de CESAM en esta derivación a estos otros nodos. Y también mantenemos reuniones entre los centros de salud familiar y algunos equipos de CESAM. Indistintamente cualquiera de los equipos, todo lo que tenga que ver con la revisión de personas usuarias que están transitando de un nodo a otro, o que tenemos familias que estamos atendiendo en común, ¿sí? Esas reuniones se establecen, esas coordinaciones se logran a partir del contacto que hemos logrado entre nodo atención primaria y nosotros. En relación a velar por la calidad y la seguridad, los programas de calidad en el CESAM ya hace unos años se trabaja en este programa calidad y los últimos 2 años se establecen y se realizan más protocolos que involucran protocolos de atención, de toma de exámenes, de laboratorio, ficha electrónica, eventos adversos, entre otros, lo que nos permite entonces trabajar, anticipar, detectar, capacitar a los equipos de CESAM, a los funcionarios de CESAM, en la detección de, por ejemplo, los eventos adversos, en la anticipación, en la prevención. También la oficina de OIR, que tiene que ver con la revisión de las consultas ciudadanas, en las cuales nuestras personas usuarias entonces nos manifiestan desde los reclamos hasta los agradecimientos por la atención, por la espera, por el abordaje de sus necesidades. Y finalmente entonces estimular la participación comunitaria y mejorar la satisfacción usuaria, que tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando antes, y un sello que nosotros como Centro de Salud Mental tenemos es que a lo largo del año realizamos bastantes actividades que uno podría definir desde psicoeducativas hasta recreativas,
hasta estimular la inclusión sociocomunitaria de las personas usuarias, y donde hacemos actividades distintas. Desde recreación hemos ido incluyendo la alimentación saludable, que es un proceso que tenemos que trabajar con nuestras personas usuarias, porque siempre se espera comer algo no tan saludable. Entonces hemos ido instalando también esto que apunta a cuidarnos desde lo que es la alimentación y la actividad física. Dentro de las funciones principales de la microgestión tenemos otorgar servicios accesibles, equitativos, de calidad en salud mental a nuestra población usuaria. No podemos dejar de lado que esto tiene que ver con las necesidades de las personas que nos consultan, ¿sí? Ese es un foco que nosotros como equipos de salud y específicamente equipos de salud mental no podemos dejar de lado. La necesidad, la expectativa, el motivo de consulta. Nosotros tenemos que lograr detectar y trabajar con la persona en qué la podemos ayudar y qué es lo que espera de nosotros, ¿sí? Desde ahí podremos ofrecer un servicio de calidad y que apunte entonces a lo que la persona espera de nosotros. Sin duda eso además nos va a asegurar la adherencia, la continuidad de su abordaje, de su intervención. Después tenemos velar por el desarrollo de acciones promocionales y preventivas en salud mental de acuerdo al nodo. En específico, nosotros como especialidad ambulatoria, hace 2 años que hemos trabajado, estamos instalados en el territorio de La Legua. Entonces el CESFAM más cercano es el CESFAM Dr. Arturo Baezagoñi, y todos los CESFAM en realidad tienen sus encuentros territoriales con sus unidades vecinales, sus juntas de vecinos, sus organizaciones del territorio, y particularmente en este CESFAM hay bastantes unidades vecinales de adultos mayores, y que en los años una de las principales necesidades ha sido prevención en deterioro cognitivo, prevención de demencia. Por tanto, ya llevamos 2 años trabajando con terapeutas ocupacionales del CESAM y en el territorio con las unidades vecinales. El año pasado, el año 2018, se hizo un taller de 3 o 4 sesiones con terapeuta ocupacional, alrededor de 40 adultos mayores, y este año se hicieron en grupos más pequeños, en otras unidades vecinales en grupos más pequeños, 3-4 talleres de 2 sesiones cada una. La comunidad agradece considerablemente cuando escuchamos sus necesidades, y por eso insisto en eso, ¿sí? Lo que ellos nos piden, ver hasta dónde nosotros como distintos nodos podemos contribuir y colaborar en promoción y en prevención de salud. Otras actividades o acciones promocionales y preventivas que hacemos en CESAM son los talleres del programa ambulatorio intensivo, el PAI, que tiene talleres diarios, bien digo, son semanales, pero todos los días hay un taller con distintos integrantes del equipo, desde talleres familiares hasta talleres de cocina, talleres con psicoterapia grupal, talleres con terapeuta ocupacional y asistente social. Taller también el socio-recreativo para usuarios con diagnóstico psiquiátrico severo. Ellos están desde los inicios del CESAM. CESAM este año cumplió 10 años y este es un grupo de personas adultas, son en realidad alrededor de 10 a 15 personas que asisten regularmente, más bien 13, 15 personas que asisten regularmente. Son personas con un diagnóstico psiquiátrico severo, específicamente esquizofrenia, y que ellos se reúnen todos los días jueves, en la tarde, y hacen actividades de distinto tipo, desde recreativo, manuales. Están trabajando además para formarse como una agrupación de autoayuda. Ya tienen su directiva formada. Eso les ha permitido ordenar los roles y las funciones de quien organiza actividades, quien maneja, por ejemplo, venden de repente los productos que ellos hacen. Entonces alguien queda a cargo del dinero también. Han ido ordenando esta organización que ellos están trabajando para formar. Y actividades recreativas que en realidad a lo largo del año programamos al menos 4. Los protocolos es otra función entonces principal de la microgestión: mantener los protocolos de referencia, contrarreferencia y derivación asistida con nuestra red. Mantener coordinaciones con todos los nodos y puntos de atención de la red temática. Esto es fundamental, es crucial poder
y por eso, de alguna manera, al estar yo a cargo de coordinar la atención primaria y al mismo tiempo de estar a cargo del CESAM, me ha permitido conocer mucho más los distintos nodos y establecer esta coordinación y esta información que los distintos nodos tienen que saber de los otros puntos de atención, ¿sí? Cómo funciona, cómo llegan, con quién contactarse, cuál es el nombre de la persona con la cual yo puedo coordinarme. Es ese lugar en que lo que se fortalece es la coordinación y el trabajo en red, apunta y tiene que ser pertinente a resolver las necesidades de salud mental de las personas. Necesidades de salud mental y de salud en general. Eso es fundamental, ¿sí? En específico aquí nosotros como CESAM también hemos tenido a cargo las capacitaciones que hacemos a la atención primaria, también hacemos capacitaciones a otras áreas del sector salud, a otras áreas del intersector. Este año hicimos capacitaciones a CENAME y a educación. Hicimos un trabajo fuerte con los 8 escuelas municipales, con las duplas, en sentarnos a conversar y a ver cómo hacemos y cómo nos hacemos cargo de las intervenciones en crisis y de las situaciones de riesgo suicida de los estudiantes de estas escuelas del territorio. Fue un trabajo grande, fue un trabajo que requirió conocimiento, requirió coordinación con nuestro intersector educación, vernos, conocernos las caras de quienes son de las distintas escuelas, quién es la psiquiatra que atiende a sus niños, los psicólogos, las terapeutas ocupacionales, y de esta manera entonces poder trabajar en la misma línea que es cuidar, fortalecer, acompañar a los niños, niñas y adolescentes que tenemos en la comuna y que los compartimos, que están en las escuelas y que están en tratamiento en salud mental de CESAM particularmente. Y la coordinación entonces, no voy a dejar de insistir en eso, con los centros de salud familiar y sus SECOF. Mucho de lo que hemos estado hablando busca y tiene que apuntar a la continuidad de cuidado. Esto es fundamental, es algo que no podemos perder de línea, de foco, tanto desde lo que es la necesidad de la persona, el motivo de consulta y la continuidad de cuidado. Es algo que no podemos perder de vista para poder entregar los servicios de salud que la persona necesita. Después tenemos mantener expedito el sistema de admisión de la población usuaria, nuevamente para garantizar adherencia y continuidad de cuidados y de la atención, ¿sí? Esto ya lo he mencionado, información clara con las redes, con el intersector, fortalecer la atención primaria, eso es algo que es fundamental. Se tiende a pensar en distintos lugares, en distintas redes, que cuando alguien está cursando algún problema de salud mental, lo primero que tiene que hacer es ir al psiquiatra. Y es una responsabilidad poder mostrarle al sector, al intersector, de que el lugar, el nodo, el punto de atención, primero, donde debe consultar la persona, es su centro de salud familiar, su SECOF. Ahí es donde va a poder ser evaluado, tener evaluación médica, conocer a su equipo de salud, verlo de una manera integral como la persona lo requiere, poder iniciar algún proceso terapéutico en la medida que amerite las distintas atenciones que el programa de salud mental de la atención primaria incluye, y posterior a eso, si hay una evolución que es la que nos espera, si la situación se complejiza, evaluar la derivación a especialidad. Esto es algo que hay que estar permanentemente reforzando con el intersector y también con la persona usuaria, ¿sí? Mantener espacios de evaluación de procesos clínicos, comunitarios y docentes asistenciales. Nosotros tenemos reuniones semanales con los coordinadores de los 4 equipos de CESAM, donde vemos distintos elementos, nos reunimos 1 hora a la semana y tratamos de concentrarnos en ver cómo están los equipos, cómo están los funcionarios, cómo están los procesos clínicos, los procesos administrativos, el trabajo en los planes de cuidado
de las personas usuarias, el PCI, las actividades con la comunidad, cómo se están organizando las acciones con el territorio, con el intersector, en qué están el trabajo clínico y comunitario, ¿sí? Sin dejar de lado también los procesos de lo administrativo, las fichas clínicas, los formularios. Hay un sinfín de cosas que nosotros en esa reunión semanal tratamos de revisar, además de otras contingencias que tienen que ver con situaciones puntuales del centro. Participar en el Consejo Técnico de Servicios de Salud, involucrar activamente a personas usuarias de la organización de la atención. Ese es un foco que nosotros como CESAM tenemos, donde le explicamos a la persona que dentro de su derecho está, y nosotros queremos trabajar también con personas significativas que ellos quieran involucrar, quienes ellos confíen o en quienes ellos quieran mejorar o reforzar alguna relación que pudiera estar afectada, ¿sí? Y entonces esa atención nosotros la vamos organizando también mostrándole a la persona que está esta posibilidad. Finalmente, mantener espacios de cuidado de los equipos. Esto es algo que no podemos dejar de lado. Los equipos de salud en general necesitan espacios para cuidarse a sí mismos. El desgaste que genera la atención a personas que tienen una u otra necesidad de salud exige que las personas, que los profesionales de los equipos, y con profesionales me refiero a todas las personas que tienen relación con los usuarios, tienen que cuidarse, ¿sí? Y específicamente cuando uno piensa en los equipos de salud mental que trabajan con personas que están tan aquejadas de un dolor, de un malestar, de crisis, de problemas, nosotros como funcionarios del área de la salud mental debemos cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? Vamos a pasar a ver ahora algunos elementos fundamentales que tienen relación con cómo poder lograr esta microgestión, que recordemos esta gestión clínica, que tiene como foco principal entonces el trabajo intersectorial y la participación de la comunidad. Contarles que la Comuna de San Joaquín tiene 3 centros de salud familiar, que son los que están ahí: Santa Teresa, San Joaquín, Baesagoñi, están con sus inscritos ahí. Según el censo del año 2017, la Comuna de San Joaquín tenía 94.492 habitantes. Si ustedes ven ahí en la tabla, 88.904 personas están inscritos en algún centro de salud familiar de la comuna, lo que significa que el 94% de los habitantes de la comuna se atienden en salud en su propia comuna, son beneficiarios de FONASA. O sea, el 94% es un potencial usuario de ser derivado al programa de salud mental de su atención primaria o a la especialidad. Es mucha gente. Contarles que de este total de inscritos de salud, en salud de la comuna, nosotros en CESAM teníamos en junio 1.200 personas bajo control, que es un número bastante grande, ¿sí? Y mensualmente se dan prestaciones para todos ellos. Se dan alrededor de 900 o 1.000 prestaciones mensuales que van desde consultas con algún profesional hasta exámenes, hasta visitas, fármacos, exámenes, ¿sí? Talleres distintos a los que puedan participar. Es mucha la gente que está inscrita en los consultorios de la comuna y que entonces son potenciales usuarios o beneficiarios de la red de salud mental. Siguiendo con el tema de las áreas territoriales, yo ya lo he dicho, pero lo refuerzo, tenemos 3 CEFAM, 6 CECOF, mantenemos actualizados los contactos de las direcciones de los centros de salud familiar, de las coordinaciones administrativas, de los encargados de sectores de cada centro y de los encargados de salud mental de cada CESFAM. De esta manera nosotros establecemos la relación con la coordinación o la relación de nuestro territorio con estas personas claves para poder trabajar en red, para poder asegurar esto que es tan necesario como la continuidad de cuidado de las personas, para poder explicar también y coordinarnos en la medida, en la temática que sea.
Por ejemplo, circunstancias puntuales en que yo en CESAM algún día no haya tenido ningún psiquiatra y tengo una paciente que requiere una licencia, nos coordinamos con su centro de salud familiar y explicamos la situación y hemos hecho la coordinación para que se acerque a su CESFAM y le aseguren el reposo que amerita porque está con una situación de salud X que justifica el reposo laboral, ¿sí? En situaciones así que pueden ser muy sencillas para la persona que está atravesando una crisis, no lo son. Por lo tanto, poder estar directamente relacionada con su territorio, que la persona sepa que nosotros como CESAM, que estamos en la comuna, nos coordinamos con su centro de salud familiar, que es su centro de referencia en primer lugar, le genera una suerte de tranquilidad y en general le permite satisfacer entonces la necesidad que tenía, que era una de las funciones de la microgestión, y que tenga el acceso a el servicio de salud que requería, ¿sí? Yo ya les he mencionado, desde los equipos de salud mental se solicitan apoyos en actividades preventivas para los territorios, por ejemplo, estos grupos de adulto mayor que les comenté, de prevención en deterioro cognitivo. Como especialidad ambulatoria de psiquiatría, también tratamos de participar en todas aquellas ferias de salud de la comuna porque está muy incluida hoy, está muy incorporado lo que es la inclusión sociocomunitaria. Entonces nosotros ahí, en general no logran ir todos los equipos, pero muchas veces a las ferias de salud que hace la comuna tratamos de que vaya algún equipo representativo del centro, que muchas veces tiene que ver con este taller socio-recreativo o con personas usuarias del programa ambulatorio intensivo, y van a estas ferias de salud donde lo que hacen es explicar en qué consiste el CESAM, cuáles son las actividades que hacen, porque están ellos ahí. Esto siempre es muy voluntario, pero muchas veces hay interesados en participar en estas ferias de salud. En distintas actividades en el territorio asociadas a informar sobre servicios que la comuna entrega a la comunidad también se han hecho ferias, por ejemplo, también en el territorio de La Legua de los servicios que se le ofertan a las personas en situación de calle. Ahí también estuvimos con un stand explicando en qué consistían las atenciones de salud. Y algo que no se había hecho en la comuna y que en general nos reportó, voy a hablar como CESAM, pero también como salud mental comunal, una información que creíamos más o menos conocerla, pero que hasta que no realizamos esta actividad no logramos confirmarla o conocer más de lo que en realidad no sabíamos. Y es algo que se llama mesas barriales. Esto se coordinó con la Dideco, fue realizado el año 2018. Y lo que hicimos fue asistir a las 7 mesas barriales. La comuna de San Joaquín está dividida en 7 territorios desde lo que es el municipio. No tiene que ver con los territorios de los CESFAM, sino con su propia división desde la comuna. Y entonces estos 7 territorios se reúnen una vez al mes en algo que se llama mesas barriales, que tiene que ver con su barrio, ¿sí? Y ahí asisten unidades vecinales, organizaciones, seguridad, asisten todas las personas más usuarias, vecinos, más el encargado de ese territorio, que es un funcionario de la municipalidad. Entonces lo que hicimos el año pasado fue coordinarnos con la Dideco para poder asistir a estas 7 mesas barriales como salud mental. Lo planteamos desde lo que es el CESAM, pero en general también planteábamos que nosotros íbamos como representantes de la salud mental de la comuna y que lo que nos gustaba, lo que nos queríamos era poder detectar las necesidades de la población en esta área y confirmarse que alguna vez los territorios, los vecinos, habían tenido algún espacio como tal. Bueno, efectivamente confirmamos que no se había hecho y participamos entonces en las 7 mesas con distintos integrantes del CESAM y descubrimos que las necesidades de salud mental efectivamente no están conversadas, no están analizadas en su territorio. Las personas, muchas no conocían que existía un centro de salud mental. Otros lo conocían y pedían que hubiera un segundo, porque también sabían de que hay mucha gente derivada al CESAM y que en ocasiones entonces nos vemos también ahí un poco complicados para poder atender a todos y con la premura o con la rapidez en lo que las personas nos piden. Y descubrimos que las principales temáticas tenían que ver con
consumo de sustancias, con adultos mayores en situación de escasas o nulas redes de apoyo y con violencia. ¿Sí? Eran las 3 temáticas donde el consumo, de las 7 mesas aparecían estas temáticas, pero cada una tenía un cierto énfasis en alguno de estos temas. Entonces, de los 7 territorios, entre 3 y 4 eran los que particularmente pidieron trabajar, aprender cómo detectar, qué hacer en caso de. Hay mucha sensación en la comunidad de que cuando alguien está con consumo, lo único que hay que hacer es internar. Entonces, parte también de lo que nosotros hacíamos en esas mesas era poder explicar cuál es el tránsito, por dónde puede acceder en primer lugar a una evaluación, a un eventual tratamiento, y si es necesario efectivamente una internación o una hospitalización, poder hacer esas gestiones. Este año 2019 no logramos organizarnos para participar en estas mesas, pero porque también a nivel comunal lo que definimos era desde la comuna y participando CESAM, poder llegar a estos territorios que nos pidieron el año pasado, hablar, educar, capacitar, conversar con la comunidad en las temáticas que ellos mencionaban. Entonces, este año lo que se logró hacer es trabajar con unas unidades vecinales en temas del consumo, ¿sí? Y claro, quedan pendientes para el próximo año ya poder llegar y trabajar en estas otras 2 temáticas que quedaron, que era la violencia y el adulto mayor en condiciones de abandono, porque lo que hemos hecho con adulto mayor es la prevención del deterioro, ¿sí? Otro elemento para organizar la microgestión es la atención por curso de vida. Nosotros en el centro tenemos 4 equipos divididos según rango etario de las personas usuarias y desde ahí entonces organizamos la atención. Nuestros equipos son Aliwen, que es el PAYA, Programa Ambulatorio Intensivo Infanto-Adolescente, que atiende a niños y jóvenes de 10 a 18 años con consumo problemático de alcohol y drogas, y no atiende a población con sanción por la ley penal adolescente, ya que es la 20.084. No atiende esos jóvenes. El segundo equipo es el equipo infanto-juvenil, que ahí ya va de 0 a 17 años, 11 meses, 29 días, y atiende a la población infanto-juvenil sin consumo. El tercer equipo es el equipo PAI, Programa Ambulatorio Intensivo Adulto, que va desde los 18, por lo tanto atiende población juvenil, adulta y adulto mayor con consumo severo de alcohol o droga. Y el cuarto equipo, que es el equipo adulto, también desde los 18 años, que atiende a estos grupos de edad, pero sin consumo. Entonces nosotros siempre decimos que tenemos 4 equipos, 2 que atienden con consumo, 2 que atienden sin consumo y que tienen más o menos los mismos rangos de edad. Haciendo la aclaración de todas maneras que la Aliwen ve desde 10, ¿sí? Y el infanto ve desde los 0 años. Nosotros, los niños más chiquititos que tenemos en el equipo infanto-juvenil son alrededor de niños de 2 años, particularmente con problemáticas del espectro autista. Respecto a la atención por grupos específicos, quiero comentarles respecto al abordaje precisamente de estos niños, que tenemos muy chiquititos, niños, niñas y jóvenes con trastorno del espectro autista, comentarles que el año 2018 el equipo infanto-juvenil invitó a papás, mamás, cuidadores de los niños que están en control en CESAM por cualquier diagnóstico y hicieron una invitación en mes de marzo, abril, a una mañana sentarnos a conversar qué es lo que estas personas, qué es estos cuidadores esperan del tratamiento de sus hijos, esperan de CESAM, qué es lo que esperan de sus hijos y qué necesidades aparecían de ellos entonces. Y una de las necesidades que apareció desde los papás de niños con TEA era poder agruparse, era poder tener reuniones sistemáticas entre ellos, con apoyo de CESAM, para poder llegar a formar una agrupación. Así partieron el año marzo-abril 2018. Se juntaron sistemáticamente todas las semanas en un lugar de la comunidad que es el SECREA, y lo que ellos así hicieron ahí entonces fue fortalecer la cohesión, la asistencia,
se sentaron a conversar todos los viernes en este lugar, viendo qué es lo que esperaban de ellos. Entraban más gente, algunos dejaban de ir, sistemáticamente se juntaron alrededor de 15 papás, mamás o cuidadores a conversar de la temática del TEA. Habían algunos papás que tenían niños ya de 16 años con el diagnóstico, otros papás de niños de 4 años, por lo tanto, el compartir esta experiencia de distintas edades ya de estos niños o jóvenes les permitía aprender cómo se hace la vida con este diagnóstico, cómo yo hago con esta condición de salud, que han ido aprendiendo también con esta condición de vida, para poder ir ayudando a sus niños. Fueron distintos integrantes del equipo, fue todos, desde la psiquiatra, asistente, terapeuta ocupacional, psicóloga, y también la terapeuta floral que participa directamente en el abordaje integral de estos niños. Todo eso fue el año 2018 y este año 2019 se coordinan con la Oficina Municipal de la Discapacidad de la comuna y logran formarse como una agrupación de autoayuda. Eso es algo que a estos papás los tiene tremendamente orgullosos, satisfechos de que en poco más de un año lograron un objetivo grande que les permite pensar que pueden acceder a muchas actividades, fondos para poder ayudarse como agrupación, para poder ayudar a sus niños, y le pusieron el nombre de Meraki, que tiene una definición que es como aquello que nace del alma. Ellos se identifican con eso, son niños, son papás, mamás, cuidadores que se dedican profundamente al cuidado de estos niños, a la inclusión de estos niños, al tema escolar, al tema salud. Y entonces esta agrupación hoy día ya es más bien autónoma. Nosotros como CESAM, particularmente desde la trabajadora social, mantiene una coordinación estrecha, un acompañamiento, pero ya más no presencial todas las semanas. Ellos tienen autonomía y funcionan de una manera que en realidad estamos todos súper orgullosos en el CESAM y ellos mismos de lo que pudieron conseguir. ¿Sí? Comentarles un poco algunos números, que a nivel comunal tenemos 109 niños con el diagnóstico del trastorno espectro autista, de los cuales 104 están con nosotros en CESAM, que es un número bastante grande para toda la intervención que requieren. Otro grupo específico que también está muy definido, muy ordenado, todo su proceso terapéutico, es la atención a personas con consumo severo de alcohol y droga, cuyo proceso se inicia con la derivación que llegue desde el nodo salud o desde el intersector, que el intersector va desde los tribunales, por ejemplo, mucha derivación desde el sistema judicial, y parte entonces por un ingreso por técnico en rehabilitación. De ahí queda invitado a los talleres de acogida, que son una vez a la semana, el motivacional, que también es una vez a la semana, para poder ir dándole espacio de conocer en qué consiste este proceso de tratamiento al que está accediendo, ver su motivación, motivo de consulta, expectativa, necesidad. La temática del consumo es una temática amplia, compleja y que requiere un vínculo fundamental entre la persona usuaria y su equipo tratante. Muchas personas son derivadas, y por eso mencionaba el tema judicial, desde tribunales, donde yo siempre les digo así, es como que salud, nosotros somos su sentencia. Entonces ahí la motivación no necesariamente es a un proceso de rehabilitación. Por lo tanto, hay que trabajar mucho con la persona, mostrarle que el poder hacer un proceso de rehabilitación en esta temática o en cualquiera es fundamental, que esté decidido, motivado, dispuesto a iniciar un proceso largo y que va a requerir mucha intervención, ¿sí? Por eso entonces estos talleres, para poder ir trabajando con ellos ambos elementos, la motivación, motivo de consulta, las posibilidades de adherencia, las expectativas. Después tienen una evaluación por dupla psicosocial, que es psicólogo y asistente social, que desde el ingreso debiera ser a la semana siguiente, para poder conocer en profundidad y completar la evaluación integral. Distintas evaluaciones con el resto de los integrantes del equipo, entrevistas con equipo para definición del
del PCI, donde en algunas situaciones lo ideal es que vaya acompañada una persona significativa que va a tener un rol fundamental en su tratamiento, la evaluación psiquiátrica, eventual manejo farmacológico, visitas al domicilio. Los integrantes de este equipo del PAI todos salen a hacer visitas a domicilio una vez a la semana. Asistente social, psicólogo, técnico en rehabilitación. Los dos técnicos en rehabilitación salen a hacer las visitas a domicilio toda la semana, ya sea visitas como parte de su intervención, donde hay algún abordaje familiar, donde se visualiza cuál es el ambiente inmediato, más cercano de la persona, o visitas de rescate, ¿sí? Psicoterapia individual, psicoterapia grupal, intervenciones psicosociales de grupo con terapeuta ocupacional y asistente social, talleres de cocina semanal, salidas recreativas, educativas para usuarios y familiares, ¿sí? Son acciones y actividades que se van programando durante el año, y un elemento distintivo que este equipo de PAI ha logrado es definir su gestor terapéutico. Es algo que teníamos pendiente en el CESAM y que de a poco hemos ido trabajando para poder definir gestores terapéuticos, y este año ya también cada uno de los integrantes del equipo tiene a cargo 5 personas, ¿sí? Si bien se espera que sean más personas a cargo, estamos partiendo con esto porque es finalmente el inicio de poder empezar a trabajar con la función del gestor terapéutico, que lo vamos a ver más adelante. Un elemento que quiero, contarles que todas estas atenciones a este equipo de personas usuarias del PAI, el Programa Ambulatorio Intensivo, efectivamente algunos van todos los días a sus talleres o a sus intervenciones individuales, pero quiero reforzar el taller de cocina semanal, que en los últimos años se ha visto que ya no es solo ir a hacer un almuerzo, compartir en equipo y todo lo que significa ahí de los roles, de las funciones, sino que este equipo de alrededor de 10 personas que todas las semanas están ahí, empiezan el día jueves, definen el menú, definen los ingredientes, definen los gastos, salen a hacer las compras, dividen los roles en quién hace qué preparación, quién queda a cargo de poner la mesa, quién queda a cargo de las ensaladas, quién queda a cargo de anotar quiénes vamos a almorzar. Es además un almuerzo que hacemos con la comunidad funcionaria y usuaria de CESAM. Hemos sido hasta 20 personas de repente almorzando todos juntos los viernes. Y entonces se ven estos elementos más técnicos, más clínicos, ¿no? La autogestión, el trabajo en equipo, definición de roles y tareas, y tienen un proyecto de hacer un libro de recetas. Ellos han ido evolucionando mucho en lo que es la preparación y las presentaciones de sus platos, y tienen como proyecto este libro de recetas, y gracias entonces a los convenios docentes que tenemos en la comuna, con una universidad en particular, estamos viendo la posibilidad del apoyo de una carrera en específico para poder darle curso a este proyecto, que es algo que a ellos los haría sentir tremendamente orgullosos también, ¿sí? Eso apunta a esto que les he estado comentando, a que la persona organiza y es capaz de definir qué es lo que espera, qué proyectos se plantea, individuales o en colectivo, cómo la institución CESAM puede contribuir en el logro gradual, con tiempo, con procesos, de ir instalando entonces una idea, una meta y poder trabajar por ello. Involucramos a su familia y a la comunidad en general, ¿sí? El equipo de salud mental, les voy a contar ahí, somos 37 funcionarios en total. Arriba están divididos por 2 equipos, ¿no? Todo lo que es infanto-juvenil y lo que es juvenil-adulto y adulto mayor. En total son 4 psiquiatras, 7 psicólogos, 5 trabajadores sociales, 5 terapeutas ocupacionales, 4 técnicos en rehabilitación y 1 educador social. Y además tenemos los funcionarios que yo les llamo funcionarios transversales, que tienen que ver con todo el funcionamiento del CESAM, que no están en un solo equipo, y que es la coordinación que estoy yo, una enfermera, 2 técnicos de paramédico a nivel superior, una profesora de educación física, que la hemos tenido ya más de un año, y que ha sido un elemento profesional, humano, que le ha dado a la población usuaria
un fortalecimiento en lo que es un área en el que nosotros no estábamos llegando, y que es la actividad física, que es el autocuidado desde el cuerpo, que es la autorregulación del cuerpo en actividades físicas. Ella hace pilates, tiene algunas, ha hecho acuerdos con algunas unidades vecinales para poder hacer zumba, y entonces ahí va cambiando en algunas actividades. Tiene un acuerdo con el gimnasio de la comuna también, entonces los chiquillos tienen acceso a las máquinas del gimnasio supervisado por ella en un horario que es específico, se juntan allá, se juntan en el CESAM, se van juntos, y algo que ha causado mucho agrado y mucha satisfacción a la población usuaria son los trekking que hacen. Han tenido muchas salidas, a veces salen 2 o 3 usuarios con ella, pero la sistematización y que esta actividad sea frecuente a los chiquillos usuarios les ha servido mucho. Nosotros hemos visualizado grandes cambios de personas respecto a su cuidado integral, ¿sí? Entonces, siempre lo comentamos, cuando hablamos del CESAM decimos que desde que tenemos a la profesora de educación física, que además es nutricionista, ella le ha dado un cuidado a la persona mayor, completo, ¿sí? Han participado en maratones, hacen aquellos solo que han tenido un trabajo sistemático del cuidado de su cuerpo con ella, en actividades regulares semanales. Ellos han participado, varias caminatas, maratones, y de verdad es que la satisfacción de las personas que participan en ellos es enorme. Así que es un gran plus tener a la profe Marcela. Tenemos también 3 funcionarios administrativos, 2 auxiliares de servicio y un conductor de ambulancia. Somos entonces 37 funcionarios como equipo transdisciplinario. Algo que yo ya les he contado, en general las atenciones del CESAM, que probablemente tienen mucho que ver con todos los otros CESAM o COSAM. Los ingresos en el CESAM son por psiquiatra o por técnico en rehabilitación, ¿sí? Las evaluaciones en dupla, que tenemos 2 tipos de dupla, psicólogo y asistente, y tenemos dupla terapeuta ocupacional y asistente, donde desde la consulta psiquiátrica, entonces del ingreso, ahí se define a cuál de las 2 duplas es más pertinente que continúe su segunda etapa de evaluación. La citación a usuarios, particularmente el PAI adulto, a definición del PCI y de gestor terapéutico, ¿sí? Eso ellos tienen reuniones semanales donde citan 3 o 4 personas usuarias para trabajar el PCI, trabajar quién va a quedar como gestor. Los controles de salud mental que hacen todos los profesionales, la psicoterapia individual, el entrenamiento en actividad de la vida diaria que hace terapeuta ocupacional, controles varios, ¿sí? Las visitas, talleres que ya más o menos les he ido contando. El apresto laboral es algo que no les había mencionado dentro de los talleres que hace la terapeuta ocupacional. Entonces, como equipo, nosotros tenemos como una meta bien instalada, que es la inclusión sociocomunitaria a todos los usuarios. Nosotros la actividad tratamos de invitarlos a todos. Hay temas de horario, de días que no necesariamente coincide la posibilidad de participación, pero la inclusión la tenemos ahí como una meta importante. Algo que estaba también como parte de las funciones principales de la microgestión es el cuidado del equipo, ¿sí? Quiero aquí comentarles 3 frases este es un equipo que es aquel que yo siempre les he mencionado, que creo yo que logran ver el autocuidado como parte de una responsabilidad laboral, de una responsabilidad de mi rol laboral, quiero decir, y que puede incluir actividades recreativas, teniendo muy claro cuáles son los objetivos, ¿no? Y entonces ser capaces de definir la actividad, los tiempos, para apuntar a un cierto objetivo que se plantean entonces para esa actividad de autocuidado. Entonces, por ejemplo, decir, en alguno de los autocuidados de este equipo decían una actividad grupal, la cual es realizada por una persona externa al equipo, en donde realizará una actividad relacional, movimiento auténtico. Es necesario destacar las reflexiones finales de la actividad para poder desconectar los contextos laborales. Estos son extractos de los documentos que me envían los equipos para
presentar cuál es el autocuidado que van a tener determinado mes, ¿sí? La jornada está pensada en promover un espacio lúdico de juego libre de salto. Se espera de esta manera propiciar el juego individual, pero también espacios de juego entre los miembros del equipo. Y otro extracto, la actividad central es poder reflexionar sobre los derechos que son inherentes al ser humano, a partir de la historia que cada uno de nosotros tiene. También recordar que los derechos en nuestro trabajo son parte esencial de cada uno de los sujetos con los cuales trabajamos. Entonces, si uno analiza ahí que estas tres párrafos están insertos en tres distintas actividades que tienen que ver con el cuidado del equipo, del funcionario que atiende a una persona que tiene una queja o algún malestar en su salud mental, y me están hablando de movimiento, me están hablando de juego, me están hablando de reflexión sobre los derechos. Estas son temáticas que sin duda contribuyen, cuidan al funcionario, para distraerse, para moverse, que a veces somos más sedentarios, y tener entonces este espacio mensual de distracción, trabajo en equipo, reflexión, desconexión de lo laboral y análisis de temáticas tan importantes como es el derecho de las personas. El derecho de las personas con las cuales nosotros trabajamos y que no tenemos que tampoco tenemos que perder de norte. ¿Sí? La persona tiene derechos y por tanto nosotros tenemos que ser cuidadosos con sus derechos. Derecho a la confidencialidad, derecho a lo que la persona necesita, derecho a poder apuntar, a satisfacer las necesidades que nos plantean. ¿Sí? Otros espacios laborales asociados al cuidado individual o de equipo también se relacionan con lo que aparece ahí. ¿Sí? Que es un poco también lo que nos plantea la red, el modelo de la red temática de salud mental, que son las reuniones clínicas semanales. Los 4 equipos que tenemos tienen reuniones semanales clínicas, donde se ve desde lo administrativo, clínico, pero también son espacios para ver cómo estamos, cómo hemos estado en la semana, cómo están las contingencias, cómo está la sobrecarga, el desgaste de los equipos y cómo entonces estos equipos pueden organizarse, contribuir, colaborar, ayudar a los integrantes del equipo en lo que esté sucediendo. ¿Sí? Reuniones generales mensuales que hacemos, son 2 horas al mes que nos reunimos todos o la mayor cantidad, generalmente de los 37 logramos ser como alrededor de 25 porque no hay jornadas parciales, entonces no siempre pueden estar todos. Y ahí vemos desde lo mismo, cómo estamos, contingencias actuales, algunas capacitaciones, el programa calidad a veces ahí hace alguna presentación breve. En paréntesis, el programa calidad este año hizo 2 jornadas de calidad con todos los funcionarios que apunta al conocimiento de los protocolos y a poder contribuir en el qué hacer en caso de, ¿sí? Desde estos protocolos. Eso era un paréntesis que se me había olvidado antes. Entonces, estas reuniones generales mensuales, alguna presentación de calidad breve, el paritario, también se pronuncia si es que es algo necesario en esa reunión, capacitaciones externas, capacitaciones internas, algún espacio para el intersector que de repente nos piden poder conocernos como CESAM y darse a conocer como organización del territorio para poder establecer coordinaciones nuevamente, ¿sí? De poder establecer qué hacemos en caso de, qué usuarios son candidatos a llegar con nosotros. Y también en esas mismas 2 horas tratamos de programar aquellas actividades que son centrales del CESAM, que van siendo durante el año desde el aniversario hasta Fiestas Patrias, hasta Navidad, y así distintas actividades que son bien cruciales y que los usuarios, la población usuaria sabe que nosotros celebramos. Entonces son como hitos que hay todos los años y donde hacemos actividades más grandes. Otras formas de cuidar al equipo son las capacitaciones en distintos temas, las capacitaciones de trabajo en equipo y trato usuario, los espacios mensuales de salida, que en el caso de la Comuna de San Joaquín la autorización son 8 meses al año, o sea, hay 8 actividades en el año de autocuidado para los funcionarios de salud. Protocolos de manejo usuario agresivo, es algo que también la Comuna ha estado trabajando, es un desgaste para los equipos, cuando tenemos un usuario
que pierde el control, que se molesta, que llega con consumo y que agrede, ¿sí? Entonces, la comuna en general desarrolló un protocolo y como CESAM entonces nosotros hemos ido haciendo la tarea de informar el protocolo, capacitar en el protocolo, reforzar la aplicación del protocolo para poder que el equipo esté cuidado, protegido y sepa qué hacer en caso de. Mejoras en condiciones de seguridad funcionarios también, hay guardia, antes no había guardia, botones de pánico también, siguiendo con las reacciones que a veces son más descontroladas de las personas, tratando también de que los 36 funcionarios sepan que la coordinación, en este caso yo, estoy dispuesta a conversar de las situaciones que sean para poder cuidar al equipo, situaciones personales, situaciones laborales, para poder ver cómo enfrentar las temáticas que se van dando en la vida, digamos, ¿sí? Del funcionario. Otro elemento que también permite que el equipo sepa cuáles son sus responsabilidades de cada funcionario. Eso está muy asociado con lo que son las evaluaciones de desempeño, con las metas y con las orientaciones entonces de lo que el funcionario necesita saber, de qué es lo que se espera de su rol, de su cargo, ¿sí? Eso ordena, eso estructura y permite entonces delimitar lo que es el rol y las funciones de la persona. Y la inducción a funcionarios nuevos, eso también se hace cada vez que llega un integrante nuevo al equipo. Respecto de la organización de atención y cuidados, esto se realiza anualmente con la programación de las actividades del centro. Es una planilla que hay que llenar todos los años, que me imagino que algunos la conocerán. Es una planilla de todas maneras que ha tenido variaciones. Y esta programación la hacemos, individualmente la hago yo, pero la reviso con cada uno de los funcionarios que se programan, que como dice ahí, la planilla actual que se está usando solo programa horas de profesionales. Por lo tanto, los TENS, los técnicos en rehabilitación, el educador social, no se programan. Eso significa que todas sus actividades no quedan contempladas en la programación del año, ¿sí? Y entonces reviso con cada profesional y con los coordinadores de cada equipo, que son quienes me van informando cuántas horas hay, por ejemplo, para reunión clínica, cuántas horas hay para trabajo con la comunidad, y de esa forma poder ir haciendo esta planilla. No me voy a detener mucho en eso, porque en general son con las actividades que incluyen los nodos de ambulatorio. Solo agregar que también ahí se incluyen las consultorías, lo comunitario, el trabajo con la agrupación de autoayuda, intersector, las consultas abreviadas, los procedimientos. El tema de los procedimientos aquí yo siempre he planteado, digamos, los procedimientos en el CESAM, los exámenes de laboratorio los toma la TENS, y la TENS entonces no aparece en esta planilla y hay que ponerlas en la enfermera. Es una programación que no va a cumplirse porque la enfermera no toma los exámenes, salvo cuando no está ninguna de las dos TENS, ¿sí? Entonces son planillas que hemos ido conversando con el Servicio de Salud en específico, de que no nos permiten mostrar efectivamente desde cada integrante del equipo todas las acciones que hace, ¿sí? Los TENS hace visitas en domicilio, hace rescate, hace control de salud, en el caso del CESAM se inyectan medicamentos, participa en un programa que les voy a contar un poco más adelante. Entonces son acciones que quedan fuera de la visibilización de lo que el centro hace. En la misma organización de la atención y cuidado nosotros tenemos una ficha electrónica, trabajamos con Rayen. Agregar que particularmente los ingresos de psiquiatra o técnico en rehabilitación, SOME es quien prepara los documentos de referencia o contrarreferencia, las interconsultas GES, las interconsultas enviadas de servicio de urgencia, o los oficios de tribunales que nos llegan para ingresar, o las contrarreferencias de algún alta de hospital de día o de corta estadía. También parte de la organización de la atención tiene que ver con el laboratorio clínico, cuyos resultados están en la página web y nos llegan diariamente si es que hubo algún rechazo de muestra o algún otro inconveniente con las mismas. También parte de la organización de los cuidados es la articulación permanente en nuestro caso territorial, con Corta Estadía del Barros Luco, con la UCIP
del Hospital Ezequiel González Cortés, que es una UCIP que lleva, no sé si ya tiene un año, pero que no existía en el área sur antes, una unidad de hospitalización para niños y jóvenes en el área de psiquiatría. No lo tenían las 11 comunas del Servicio Sur, por lo tanto, desde que el Ezequiel hace su cambio, su traslado y sus mejoras en las instalaciones, contar con esta UCIP ha sido algo que todos los nodos del territorio hemos agradecido y que las familias particularmente han agradecido para poder cuidar a sus niños. La articulación con el Peral, Hospital de Día, y eso. Detenerme un poco con el tema de las derivaciones judiciales cuando hablamos de organización de atención y cuidado. Este es un ámbito que, en el que nosotros como comuna, con los encargados de salud mental de los CESFAM, con las directoras de los establecimientos, hemos ido revisando respecto a la pertinencia de las derivaciones judiciales, ¿no? Hay mucha situación de violencia, hay mucha situación de descontrol de impulsos, hay mucha situación de ambos elementos mezclados con consumo. Hoy día se judicializan muchas situaciones de vulneración de derechos en niños, donde las mamás, los papás, los cuidadores inician un proceso judicial y muchas veces entonces lo que el Poder Judicial decide es una evaluación o revisión en el ámbito de la salud mental. Y entonces nos hemos enfrentado como comuna a personas que no tienen una motivación o para una evaluación y se pierden muchas horas, o van a la evaluación inicial y no continúan las evaluaciones integrales. Por tanto, son procesos que, no en todos, pero en un gran número, no se logra dar la continuidad y organizar bien la atención, porque está el acceso, pero hay muchas horas que se pierden, ¿sí? Entonces, es una derivación que nosotros hemos conversado muchas veces, la pertinencia, también nos hemos visto enfrentados a tener que decirle al Poder Judicial: esta derivación no es pertinente, esta derivación tiene que ir se sugiere hasta otra unidad, o se sugiere revisar en atención primaria, porque son personas que no han tenido ninguna evaluación en el área de salud mental o en el área de salud familiar de su referencia de atención. Entonces, ahí nos cuesta un poco poder, esto de la continuidad de la atención y esto de poder organizar bien los cuidados de las personas de derivaciones judiciales. Bueno, las derivaciones asistidas también, nosotros tenemos libretas de controles donde ahí se anotan los controles, día, hora profesional, los teléfonos en caso que se necesiten consultar. Este año, para el Día de la Salud Mental, hicimos una actividad y mandamos a hacer 150 libretas que pudimos, libretas muy sencillas, y en el logo estaba el lema de este año, del Día de la Salud Mental, que era Conecta con la vida. Atrás iban los datos del CESAM y les hemos ido entregando a las personas que no tienen libreta, a las personas que ingresan en general, les hemos ido entregando esta libreta que nos permite evitar los papelitos que se pierden, que pierden la hora, que se confunden, ¿sí? Darle un sentido de pertenencia también, una identidad con el centro, y en general las personas lo han recibido muy bien el regalo de la libreta para que pueda anotar ahí sus citaciones. Revisamos a diario el mail del CESAM, permanentemente llega mucha información de los distintos nodos o del intersector, de la atención primaria permanentemente, de corta estadía, del hospital de día, solicitudes de coordinación, de derivaciones asistidas, de gendarmería también, muchas relaciones. Entonces, el mail hoy es un elemento de coordinación permanente, ¿sí? En relación a los ingresos que llegan de manera espontánea al SOME, tienen particularmente que ver con altas de servicio de urgencia, que a nosotros nos llegan del Barros Luco, del Ezequiel y en algunas ocasiones desde el Horwitz. Lo que se hace ahí es revisar el DAU, el dato de urgencia, se revisa la inscripción, se revisa de qué consultorio es, domicilio, si está en la comuna o no de la comuna, si no es de la comuna se le tiene que dar la orientación hacia dónde tiene que dirigirse.
A veces las personas deciden cambiarse de inscripción, viven en una comuna vecina que no tiene COSAM o CESAM y hacen la inscripción en la comuna. Si no corresponde, se hace la coordinación con atención primaria. Eso lo hacemos en el SOME, yo o la enfermera en mi ausencia. Siguiente elemento importante, el gestor terapéutico. Aquí quiero contarles 3 elementos que han sido distintivos este año respecto a este elemento de la microgestión, y es el PAI que yo ya les había comentado. Cada integrante del equipo tiene 5 personas a cargo, son 5 integrantes del equipo, 25 usuarios, personas usuarias, tienen su gestor terapéutico, y hemos ido ya viendo resultados en términos de lo que dice más abajo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de este gestor, que es coordinar la formulación del PCI? El equipo PAI es uno de los que tiene más PCI desarrollados con sus personas usuarias. Supervisar los avances y los pendientes con la persona. También, efectivamente, cuando yo reviso los PCI, me encuentro con que en los distintos meses hay una evolución respecto de ese plan, en algún control. El acompañamiento en el proceso de la atención y los cuidados, otra función del gestor, ser un interlocutor con la persona y su familia, que es fundamental. En el ejemplo de los PAI, del ambulatorio intensivo, la familia es muy demandante de información, nos entrega información, nos pide información, entonces el gestor ahí tiene un rol pero central en esto, porque esto de la entrega, de que nos piden o nos entregan información, hay un tema de confidencialidad fundamental. Entonces nosotros tenemos que trabajar desde ese foco, y el gestor, entonces, al ser una sola persona encargada de esa persona y de su familia, de su proceso clínico, permite entonces eliminar cualquier dificultad, barrera o problema al que nos podamos enfrentar relacionado con la confidencialidad, por ejemplo. Y, por último y no menor, apuntar a la autonomía, a la recuperación y a la inclusión sociocomunitaria, ¿sí? Esa es una de las funciones de los gestores terapéuticos. Entonces, en el PAI, efectivamente, cada integrante tiene ya 5 personas a cargo. Otro programa que es un piloto que está todavía en curso, es un piloto asertivo comunitario, que lo desarrollamos, lo definimos para este año. Son 3 usuarios, es un piloto con poquitos pacientes porque requiere mucha intervención. Está a cargo de enfermera, técnico paramédico y psiquiatra, y tanto la enfermera como el paramédico van 2 veces a la semana a hacer visita al domicilio. Se les entrega un pastillero, entonces cada vez van los martes y los jueves, cada vez que van, vigilan el pastillero, cuentan la cantidad de pastillas, ven cómo están los fármacos, ven cómo está la evolución de la persona, ver cómo están los hábitos de la vida diaria, ver cómo están las relaciones, ver cómo está en general el estado de salud de la persona. El objetivo de este asertivo comunitario es evitar la rehospitalización, porque apunta a personas que tienen diagnósticos psiquiátricos severos, esquizofrenia, particularmente son las 3 personas, y que son personas que 2 veces al año, por lo menos, estaba la necesidad de hospitalizar por descompensación de su patología de base. Esas 3 personas durante este año no han tenido ninguna hospitalización. Ha habido un trabajo permanente con la familia, en educación de la patología, en el autocuidado del cuidador, en poder detectar necesidades del cuidador también. Y entonces ha sido una suma de visitas bastante numerosa. Como les comentaba, la enfermera y la TENS van 2 veces por semana a ver a cada persona, y la psiquiatra va cada 15 días. Nuevamente, esta intervención integral y en domicilio ha permitido que, claro, yo diría que desde el principio no se habló como de gestor terapéutico, pero la enfermera en este minuto es la gestora de estas 3 personas, que queda a cargo de toda la vigilancia de su intervención y de su proceso clínico, ¿sí? Y el tercer elemento, o el tercer equipo en realidad que quería comentarles, es el equipo Aliwen, que es quien atiende a los chicos entre 10 y 18 con problemas de consumo. Y ellos construyen, el gestor terapéutico lo definen como una triada, ¿sí? Son 3 personas del equipo que quedan a cargo de
de la revisión de su PCI, del acompañamiento, quedan a cargo de la relación con el intersector, de la coordinación con educación específicamente. Si son chicos que tienen alguna relación con alguna institución del Sename, también son estas 3 personas quienes quedan a cargo de poder abordar de manera integral y dar las respuestas a quien lo requiera respecto de estos chiquillos, ¿sí? Eso comentarles con gestor terapéutico. Siguiente elemento de la microgestión, el plan de cuidado integral, el PCI. Ya sabemos que el PTI queda más atrás y se incorpora entonces este concepto que es más de cuidado integral, que es una estrategia de intervención. Entonces, nuevamente nos detenemos al tema del motivo de consulta, a la evaluación y el diagnóstico integral de la persona. No podemos, hemos ido aprendiendo los que somos funcionarios del área de la salud, de la salud mental, hemos ido aprendiendo que no podemos definir un tratamiento, por eso el concepto queda más atrás, o hoy día un cuidado de una persona sin saber qué es lo que esa persona espera de mí, sin saber o conocerlo por completo con una evaluación integral y un diagnóstico entonces, desde este punto de vista, ¿sí? Entonces, este es el PCI, que es una mirada distinta, que yo cuando conversamos del tema les planteo, a mí me suena que es dejar un poco que es solo lo farmacológico, dejar solo lo que es la psicoterapia, porque hay muchas otras formas de ayudar a que la persona se cuide y a que la persona sea capaz de definir nuevamente lo que espera de este tratamiento, de este proceso que busca iniciar, ¿sí? Se hace por el equipo tratante, idealmente incorporando a su familia y también, al menos a su red de apoyo más significativa, y tal como está ahí más destacado abajo, apunta nuevamente a la recuperación y la inclusión sociocomunitaria, ¿sí? Si retrocedemos a lo que es la microgestión, apunta también a lo que es el intersector. La persona está relacionada, cuando son jóvenes, por ejemplo, cuando son niños, educación es una parte fundamental de cómo poder cuidarlo, ¿sí? La inclusión, yo insisto en esto, las distintas actividades, Día de la Salud Mental, esa era la otra actividad que era de las 4 que hacemos regular, todos los años. La inclusión sociocomunitaria es algo que también nosotros trabajamos en cada una de las actividades más masivas que hacemos y la respuesta en general de las personas tiende a ser muy positiva. Ahí, la última actividad que fue el Día de la Salud Mental, habían personas con un diagnóstico psiquiátrico más complejo, como una esquizofrenia, con personas que tienen algún problema de consumo, jóvenes o adultos, todos haciendo zumba en el patio del CESAM. Esa imagen, esa inclusión, esa posibilidad de brindarles un espacio para que ellos se cuiden, para que ellos entiendan que esa actividad también es parte de su cuidado integral. Cuando les hablábamos de, chiquillos, lo siento, pero vamos a empezar a tener alimentación más saludable. Se acabaron las bebidas gaseosas, juguito con frutas. Algunos aplaudían, otros no tanto, pero en general la evaluación al final fue positiva, porque si estamos hablando de un centro de salud mental, el cuidado de salud mental de la persona, el cuerpo es fundamental. Si tenemos una profe de educación física que nos tiene enseñando a hacer deporte, que nos tiene haciendo trekking, no podemos estar comiendo para el día de la salud mental un completo con bebida. Entonces, fue un cambio que les establecimos, pero que en general la persona, y vamos a seguir haciéndolo, lo ha ido entendiendo, ¿sí? Todo eso es del cuidado. Por eso a mí me hace mucho sentido cambiar de un PTI a un PCI, y es algo que nuevamente, como es un cambio, los equipos de salud tienen que ir gradualmente incorporándolo como tal. Aquí brevemente les muestro un tipo de PCI que uno de los equipos, que es el Aliwen, que atiende a los jóvenes con consumo, y es un PCI que construyeron esta triada que queda a cargo del chiquillo con él, con este joven. Se planteó él 3 objetivos, ¿sí? La primera dijo controlar las emociones y la irritación, a partir de yoga o reiki, de sesiones de psicoterapia, y entonces ahí queda incluida dentro de poder hacer esta actividad el psicólogo y la profe de educación física. ¿Cómo o qué resultados espera? Me daré cuenta cuando me ataquen mis emociones y podré controlarlas. Así como él dijo, era un chiquillo, así como él dijo que iba a poder ir viendo sus resultados, y este tiempo estimado de revisión, es cada 3 meses.
Dejar de consumir era otro objetivo, a partir de psicoterapias, de sesiones con técnicos. Esto está copiado textual, ¿eh? Y actividades con mi mamá, X, para no ponerle el nombre. Todo eso a cargo de la psicóloga. Y dice que los resultados se va a dar cuenta con 4 o 5 meses de desafío. ¿Sí? Todos los objetivos son a 3 meses de evaluación. Y el tercer objetivo es más tiempo libre. Y entre paréntesis, este chiquillo puso el disfrute. Y plantea seguir asistiendo a actividades de la LIWEN y en ese espacio tratar el tema. Con la profe, con su educador social y con su terapeuta ocupacional. ¿Sí? Los chiquillos de la LIWEN también hacen muchos talleres, también hacen un taller de cocina, salen a hacer trekking, mucha salida recreativa, van al cine. Los últimos 2 años han ido al Cirque du Soleil y ha sido un acceso a una actividad que muchos de las personas usuarias del CESAM no podían acceder, digamos. Entonces, todas estas actividades que son distintas al estar en un box son muy bien recibidas por la comunidad usuaria. Entonces, respecto a los resultados esperados del más tiempo libre, dice, me daré cuenta cuando ya no esté, era una niña, perdón, una adolescente, me daré cuenta cuando ya no esté agobiada y realmente disfruta a mi gusto. Disfrutar a mi gusto es, yo decido lo que quiero hacer para ver si me gusta, y si me gusta lo sigo haciendo. No es que tengo que ir obligada a hacer algo porque es parte de mi tratamiento, sino que yo decido hacer algo a mi gusto y voy a ver si es que me gustó. Eso es lo que tenemos que entender de definición de un PCI, donde la persona es protagonista y nosotros veremos cuál es la oferta que le podemos entregar. Me quedan 2 elementos, que es la derivación asistida, referencia y contrarreferencia. Bueno, sabemos en qué consiste la derivación asistida, ¿no? Y en el caso nuestro lo realizamos principalmente con el hospital de día y con el hospital El Peral. Realizamos entonces desde la referencia y luego con la contrarreferencia. Se acuerda vía mail o teléfono la fecha para ambos encuentros. Somos bien insistentes, solicitamos primero por mail, mira, hay un paciente que queremos derivar, o por ejemplo, en el hospital de día hay una derivación asistida que tenemos que hacer porque hay una alta pronta, coordinemos fecha. Yo digo que si en 3 o 4 días no contestamos o no nos contestan, el siguiente acto es el llamado telefónico. Y entonces de esa forma le vamos dando continuidad, le vamos dando sistematización a este encuentro que hay que hacer, ¿sí? Y no esperar al mail. Bueno, se transmite la información pertinente para la continuidad de cuidado, se realizan elementos del PCI definidos, desde donde venga, y hay modificaciones de mutuo acuerdo, entonces si es necesario, informando y confirmando a la persona sobre estos. Si la persona está de acuerdo en estas modificaciones, es algo que podemos incluir, si no, no. Luego la referencia y contrarreferencia con los nodos relacionados con las necesidades de las personas, urgencia, hospitalización en corta estadía, hospitales de día, y acorde a los plazos establecidos para ello. Aquí vengo con un poco más de detalle de estos 2 elementos. Las interconsultas GES se revisan y se indican horas de ingreso acorde a plazos y se vería indicada. Hay casos que la APS se comunica directamente con nosotros por teléfono, al SOME o conmigo directo o al mail, porque hay un paciente que tiene una severidad que no quieren esperar a los plazos, ¿no? Y entonces ahí revisamos, interconsulta digitada, se le da la hora inmediato, se le informa a su médico que está en el consultorio, en el CESFAM, le comunica de inmediato la hora con psiquiatra y se definen desde ahí cuál es la continuidad de cuidado hasta su ingreso con el CESAM. Desde los fármacos, desde el seguimiento que se le pueda dar, hasta asegurar su ingreso a la especialidad, ¿sí? Eso es así con algunos GES. Los ingresos relacionados con el consumo de sustancias adultos desde la atención primaria solicitan por teléfono desde el CESFAM, se indica su hora de ingreso, idealmente antes de 2 semanas. Antes se les pedía a las personas que fueran directamente, entonces era un viaje, la persona se quejaba, entonces hace ya un buen tiempo que no hay problema, se solicita por teléfono y se agenda inmediatamente una hora de ingreso, se le pide que traiga la interconsulta, esa primera consulta, y nuevamente, al igual que el GES, se mantiene en seguimiento la atención primaria hasta la fecha de ingreso con el técnico en rehabilitación.
Insistimos mucho en que la persona tenga exámenes y un tratamiento farmacológico en caso de ser requerido, ¿sí? Para adolescentes y jóvenes es distinto en relación al tema del consumo, puede ser ya sea desde la atención primaria o del intersector y fundamentalmente son derivaciones desde las escuelas y ahí llegan directo a la LIWEN a ingreso con técnico en rehabilitación y de ahí lo que hacemos es, se le hace su evaluación integral y se le vincula con la atención primaria y los chiquillos los acompañan y van a hacer su control de joven sano, ¿sí? El control del adolescente, la ficha CLAP, para poder darle esta integralidad del cuidado en salud general al joven. Ingreso solicitado al sector justicia, ya se los comenté, les agendamos horas, indicamos horas asignadas vía a tribunales para que el Poder Judicial esté notificado de que ya tiene una hora de ingreso, pero también para el refuerzo de asistencia. Ingresos desde altas de corta estadía o del Peral se coordinan de acuerdo a último control post-alta y entrega de fármaco. Entonces, de esa manera coordinamos si le dan entrega para 3 semanas, para un mes, su reingreso, su control con psiquiatra en el CESAM va a ser acorde a esos plazos para asegurar la entrega de los medicamentos y la continuidad del cuidado. Y los ingresos desde el servicio de urgencia se entregan fármacos indicados en el dato de urgencia, en el DAU, hasta la hora de ingreso con psiquiatra. Por ejemplo, llega hoy día la persona, fue a la urgencia ayer, le indicaron tal prescripción y le dijeron tiene que ingresar a CESAM por psiquiatra por este diagnóstico. Le entregamos de acuerdo la cantidad de medicamentos que hasta la fecha de ingreso, que generalmente 3 semanas puede ser, depende del diagnóstico, 2 semanas, y si no hemos tenido que ir acomodando las agendas para poder ver a alguien antes que no puede esperar, digamos. ¿Sí? El último tema es algo que es una actividad que ya está posicionada hace mucho tiempo. Yo estoy hace hartos años en la comuna y la consultoría es una actividad entonces que antes iban desde el Barros Luco y desde que CESAM 10 años existe, CESAM se ha ido haciendo cargo de las consultorías, ¿sí? Se programa con cada CESFAM 2 consultorías mensuales para 11 meses de cada año. Febrero no hay consultoría, son un total de 66 actividades anuales. Tras los años hemos mantenido el mismo día. Por ejemplo, Santa Teresa tiene el primer martes, Baesagoñi tiene el segundo martes, San Joaquín tiene el tercer martes de cada mes en la consultoría Infanto, por poner un ejemplo. ¿Sí? Eso permite regularidad, eso permite que los equipos mantengan un orden también de saber cuándo más o menos nos corresponde, ¿sí? Es mucho más ordenado. Se realiza la pauta de evaluación de sesión de consultoría en cada una de ellas, se envía al servicio todos los meses. Particularmente en la comuna la mayor cantidad de las consultorías son con la persona presencial, ¿sí? Son menos las revisiones de ficha. La comuna ha ido priorizando la atención del paciente en vivo y en caso de que el paciente no asista se revisa la ficha. Lo que se busca en esta actividad es, como todos sabemos, fortalecer las competencias de la atención primaria para la resolutividad del tratamiento del abordaje terapéutico de salud mental de las personas y también entonces definir en qué nodo queda, cuál es su esquema de tratamiento, cuáles podrían ser posibles objetivos para trabajar. De ser referido a CESAM, en la misma actividad de consultoría se asignan, llaman desde la consultoría al centro y se asigna ahora inmediatamente ingreso. Se conversa con la persona cuando se hace la devolución de la entrevista, después de la conversación que ha tenido el equipo consultor con el equipo de atención primaria, se revisa el caso y se llega a un acuerdo de dónde va a ser la continuidad de su tratamiento y en caso que tenga que ser trasladado a la especialidad ambulatoria, se asigna de manera inmediata una hora de ingreso. Entonces, además, la persona se va el mismo día de la consultoría con su hora en el CESAM. Si hay una situación de licencia médica que vencía, por ejemplo, va al día siguiente a hacer su licencia. Si hay que asegurar un tema de fármacos, se le entregan al día siguiente los medicamentos hasta su hora que quedó de ingreso. Y algo que también hemos podido ir pesquisando y detectando en las consultorías es que son espacios en los cuales hemos podido ir definiendo temáticas que los equipos de atención primaria nos piden, ¿sí? Para capacitaciones.
Entonces, desde ahí ha aparecido y se han hecho capacitaciones en trastorno del espectro autista, se han hecho capacitaciones en internaciones administrativas o involuntarias, en demencia, y este año fue en trastornos psiquiátricos comunes, cuyo objetivo tenía que ver con revisar aquellos diagnósticos de mayor prevalencia en la atención primaria, cuál es el tratamiento particularmente farmacológico para iniciar en caso de estos diagnósticos, que son depresiones, trastornos ansiosos más complejos, y entonces poder llegar a un esquema farmacológico en la atención primaria para que no todo aquello también sea derivado a la especialidad, sino cuando no responda a tratamiento, ¿sí? Ese fue el objetivo de este año en lo que es adulto. Esa fue la capacitación que hizo el equipo de adulto a la atención primaria. Eso respecto a las consultorías, eso respecto a lo que yo quería comentarles respecto a la microgestión en este centro de salud mental, en el cual estoy hace 2 años a cargo, y del cual cuando uno se pone a revisar desde lo técnico, desde lo teórico, la pega que hace a diario, es bien gratificante darnos cuenta que muchos de los elementos que se nos plantean desde los modelos, desde el plan de salud mental o desde el modelo de red temática de salud, darnos cuenta de que algunos elementos efectivamente están muy instalados, están muy reforzados. El trabajo intersectorial y la participación comunitaria efectivamente yo siento y pienso que son elementos distintivos y de gran peso que tenemos en el centro, y sin duda hay muchos elementos que hay que trabajar y permanentemente reforzar, y que yo creo que son 2 de manera así bien evidente, que los gestores terapéuticos y el PCI, ¿no? Que son elementos distintivos, son elementos fundamentales para instalar, mantener, reforzar, y que nos permiten entonces poder tratar y abordar a nuestras personas usuarias de una manera integral, continua, y pudiendo entregarles lo que ellos esperan de nosotros. Muchas gracias, espero que les haya quedado claro, espero que les sea de utilidad y nos estaremos viendo.